Días, hermanos, bendiciones para todos. Voy a estar compartiendo con ustedes en el Salmos capítulo número 1. Creo que allí se han estado haciendo las lecturas de la mañana de hoy y esto nos permite tener ya una introducción de lo que vamos a estar considerando. El Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 6, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El rey David es el autor de la mayoría de los salmos podemos encontrar en este libro, pero también es importante decirles que hay otros autores que también hicieron un gran aporte. No obstante, todos los salmos fueron inspirados por Dios y no hay ninguna otra parte de las Escrituras en el Nuevo Testamento que sea más citada que los salmos. Jesús, los apóstoles citaron a los salmos. Y cada salmo apunta directamente a Cristo, sea a su persona, a su carácter, a su oficio, o puede dirigir algunos de los pensamientos que los creyentes pueden tener acerca de Él. Los salmos son el lenguaje del corazón de los creyentes, hermanos, ya sea para lamentarse por el pecado o para expresar sed o el regocijo que podemos tener en Dios. Sea que estemos cargados de aflicciones, o estemos luchando con tentaciones, o estemos enfrentando un triunfo o una esperanza gozosa, sea que admiremos las perfecciones divinas, la grandeza de Dios, sus misericordias, los salmos siempre podrán ser la calma para nuestras vidas. Y en ellos podemos encontrar siempre esa fortaleza. Si nos familiarizamos con los salmos, en todo lo que pedimos ante el trono de la gracia, confesión de pecados, peticiones, acciones de gracia, podemos ser asistidos por ellos. Así que cualquiera que sea la devota emoción que cada uno de nosotros podamos tener, ya sea de gozo o de tristeza, podemos encontrar las palabras en este libro. A diferencia de muchos libros que escriben predicadores de nuestros días, en los que no mencionan sus luchas contra el pecado, los salmos nos hablan incluso acerca de ello. No hay nada que se pueda esconder aquí. Llega a todas las esferas de la vida cristiana y habla tanto del bueno como del malo, tanto de lo que le espera al uno como lo que le espera al otro. Y no resta más que decirles que son una fuente de alabanza y de adoración al trono de la gracia. Creo que si alguien desea aprender a orar, puede ir a los salmos. Pero si alguien desea también cantar, puede ir a los salmos. Y en ello podemos encontrar todo un compendio compilado de una adoración a Dios. Vamos a estar considerando el justo y los pecadores en esta mañana, bajo el tema para este sermón: la felicidad del hombre piadoso versus la desgracia del hombre malo. La felicidad del hombre piadoso versus la desgracia del hombre malo. Y finalmente vamos a considerar unas aplicaciones cristológicas y de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por este
salmo que hemos leído. Ahora vamos a considerarlo en cada uno de los versos y queremos suplicarte que tu gracia divina nos asista y que podamos, Señor, ser instruidos conforme a tu voluntad. Consideremos entonces nuestro primer aspecto, la felicidad del hombre justo. Podemos decir que este salmo clasifica a toda la humanidad en dos grupos de personas, los justos y los pecadores. Y allí caes tú, los justos y los pecadores. Observemos la vida de los justos y permítanme en esta mañana hacerles una pregunta, hermanos. ¿Eres tú feliz? ¿Eres tú feliz el día de hoy? Según tus pensamientos, ¿quién es una persona feliz? Bueno, tal vez muchos considerarían que el rico, el educado, el rey. El texto aquí dice, bienaventurado el varón. Así que no está hablando solamente de una clase de persona en particular, sino que está hablando del varón. Puede ser cualquier persona, pero también puede designarse como a una mujer. Bienaventurado el varón, bienaventurada la persona. Y esta bienaventuranza es tan alcanzable por los pobres, por los ricos, por los olvidados, por los desconocidos, como por aquellos cuyos nombres figuran en la historia, que son muy famosos. Cualquier persona puede ser bienaventurado. Aquí la palabra bienaventurado está relacionado con la felicidad, o puede referirse también al contentamiento. En hebreo lo que significa es ser recto o estar en lo correcto. Bienaventurado el varón, entonces habla de la felicidad. Bienaventurado el hombre que es feliz o que tiene contentamiento en la vida. ¿Por qué? Porque está en lo recto o está en lo correcto ante Dios. Ahora, permítanme decirles que no solamente hay dos tipos de hombres, los justos y los malos, sino que también hay dos tipos de caminos. Está el camino de los justos y está la senda de los malos. Para el que está en lo correcto, hay un camino por el cual él no andará. Hay una senda por la cual él no pasará. Hay una silla en la cual él no se sentará. Y se puede decir que esto habla de la forma de pensar, de la forma cómo se comporta y de la forma o el grupo al que la persona pertenece. El hombre justo y el hombre impío son diferentes en una cosa según lo que este texto dice, y es en lo que piensan, en cómo se comportan y a qué grupo pertenecen. Ahora, ¿cómo tú puedes saber el tipo de camino en el que tú andas? Y aquí voy a introducir un tercer aspecto. No solamente hay dos tipos de personas, dos caminos, sino que también hay dos tipos de consejeros. Y el hombre justo y el hombre piadoso se van a conocer por el tipo de consejero que tiene. El tipo de consejero que escuchan. Está el consejo de Dios y está el consejo del malo. Ahora, el justo sabe cómo discernir el consejo de malos. Y este es el punto en el que muchos fallan. Hoy nosotros estamos expuestos a todo tipo de consejo. Basta que alguien se enferme porque aparecen muchos médicos. O con mi esposa lo experimentamos ahora que nos íbamos a casar. Aparecen muchos consejeros mostrando cómo hacer una preparatoria. Amados, ustedes siempre se están exponiendo a consejeros y a la gente le encanta dar consejo. Pero aquí es donde muchos fallan y es en la pregunta, ¿qué tipo de consejo me están dando?
¿Es bueno o es malo? Y el justo sabe dónde hallar un consejo complaciente, un consejo bueno, piadoso. Y el Salmo 119, versículo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amados, en la vida ustedes pueden tener muchos consejeros y pueden escuchar muchas personas, pero los justos tienen otros consejeros bien particulares: los salmos. Cada uno de los salmos se constituyen un consejero para la vida del piadoso. Los pecadores tienen un camino por el cual van, un consejero a quien escuchar, pero el justo no anda por ese camino, no escucha a esos consejeros. El justo no viaja en la misma dirección que los pecadores. El justo no tiene miedo de tomar un camino diferente al que la mayoría transita, porque sabe que el camino que él está transitando es un camino de bendición, de felicidad y de vida eterna. Consideremos las palabras de Jesús en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El justo puede tener la confianza del Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Amados, Dios tiene un camino y es un buen camino a seguir. Basado en el verso número 2, de nuevo te hago una pregunta: ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Si el placer personal es la única cosa que te hace feliz, entonces eres una persona egocéntrica. Si estar con tu familia o compartir con amigos te deleita, eso puede ser mejor, pero aún se queda corto. El justo halla su delicia en la ley de Jehová. El justo halla su delicia en la ley de Jehová, y eso lo hace a él muy feliz. Escuchen las palabras de Martín Lutero. Él dijo que él podía vivir en el paraíso sin la Biblia, pero sería muy infeliz. Pero podría vivir en el infierno con ella y sería muy feliz. Amados, ¿qué tanto amas las Escrituras, la ley de Jehová? ¿Qué tanto te deleitas en la ley de Jehová? Y si esto haces, entonces ella se constituye en ti como la fuente de gozo y de paz. Si una persona se deleita con algo, eso es lo que atrae toda su atención y es a lo cual le dedicará mucho tiempo. Pero si tú meditares las Escrituras, entonces tú habrás experimentado lo que el Salmo dice: un bienaventurado. Eres triplemente dichoso, una persona complaciente, muy complacido. Y los cristianos no solamente deben leer las Escrituras, sino que deben de meditar en las Escrituras todo el tiempo, o por lo menos 2 veces al día. Y el salmista dice: de día y de noche. Y esto abarca la totalidad de nuestra vida. Miremos el verso número 3. El hombre justo es comparado con un árbol fructífero plantado a corrientes de aguas. Jamás será secado, porque siempre está tomando el agua de la fuente que necesita. Si constantemente estamos necesitados de Dios, entonces constantemente vamos a ir hacia Él. Y no hay árboles secos o estériles en el huerto de Dios. No existen. Así que si tú eres un creyente pero no estás creciendo, no estás dando frutos, lo más probable
es que tengas porroquismo y no estés junto a las fuentes de agua. No estés recibiendo la savia que tu vida necesita. Ahora, mis hermanos, no es que el hombre justo tenga un toque de Midas que lo haga ser como el hombre rico y cómodo, en el que hace muchos negocios y cada negocio que hace prospera económicamente. De eso no es que está hablando nuestro pasaje. Lo que el Señor aquí está diciendo, hermanos, es que la felicidad del hombre no consiste en las posesiones que podemos tener. La felicidad del hombre consiste en cuánto nosotros atesoramos la palabra del Señor. Y eso es suficiente. Cuánto te falta a ti no es lo importante, sino cuánto te estás alimentando de la palabra del Señor. Y entonces serás muy próspero. Su camino será muy rectos. Y ahora sus consejeros, siendo los libros inspirados, te van a ayudar a meditar siempre en la ley del Señor, siendo un hombre muy feliz en la vida. Miremos ahora en segundo aspecto, la desgracia del hombre malo. El texto dice, no así los malos. Todo lo que se dice acerca del justo es bueno, pero ahora dice, no así de los malos. Es decir, los malos tienen un camino por el cual están transitando y ese camino tiene una puerta ancha. Los malos tienen sus propios consejeros y pueden ser cualquier persona. Los malos, ellos no se deleitan en la ley del Señor, ellos se deleitan en las propias cosas, en los propios triunfos, en las hazañas que ellos pueden hacer. Y a menudo puede parecer que los malos tienen las cosas que se le prometen al justo, vida fructífera, vida abundante. Y a menudo parece ser que los justos no tienen una vida tan abundante y tan próspera. Y aquí parece ser que hay una contradicción, mis hermanos. Pero no es así. No es así. La realidad de la felicidad del hombre no está en las cosas que posee. Está en Dios a quien sirve. Y eso sí es importante. Importante. Miremos qué es lo que pasa con el malo. Dice el texto que el tamo es como una cáscara liviana, es como el tamo, muy liviano, que está alrededor del grano y que debe ser quitada antes de convertir el grano en harina. El tamo era lo suficientemente liviano como para ser separado del grano y ser tomado como una paja y ser llevado por el viento, mis hermanos. Yo creo que muchos aquí estamos familiarizados con el campo. Por mucho tiempo viví en el campo y entonces teníamos siembras de arroz, llenábamos el techo y en las horas de la tarde a pilar. ¿Y por qué en las horas de la tarde? Porque en la mañana no pegan muchos vientos, pero en la tarde pega viento y entonces se ventea el arroz para que salga el afrecho. Amados, ese es el tamo. Ese es el tamo. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Se lo lleva el viento. Y dice, asimismo serán los pecadores, estarán lejos de la congregación de los justos. Amados, Dios pesa el corazón, pesa los pensamientos de todos los hombres. Y cuando Él pesa el corazón de los justos, los haya pesado, porque están alimentados de la palabra del Señor. Pero cuando Él llega al malo y pesa el malo, lo halla como balsito y toma el viento y es arrastrado por el viento. No así los malos que son arrastrados por el viento y entonces son llevados
al juicio. Amados, pero hay un aspecto mucho más aquí a considerar en el verso número 6, y es que el Señor conoce el camino de los justos, pero el Señor también conoce el camino de los malos. El versículo número 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Es decir, el Señor conoce cada momento cuando tú meditas en la palabra del Señor. El Señor conoce cuando tú meditas de noche, cuando tal vez todos duermen y tú estás en meditación. El Señor conoce tus caminos. Y esa palabra conoce aquí es que el Señor ama. El Señor ama el camino de los justos. El Señor se complace en el camino de los justos, porque los justos se deleitan en su santa ley. Pero por otro lado, el Señor también conoce el camino de los malos. ¿Por qué? Porque el Señor es omnipresente. El Señor es omnisciente. El Señor lo conoce todo. No tiene nadie que decirle algo. El Señor lo sabe. Y Él conoce incluso lo que cada uno de ustedes puede estar pensando. Cuando consideramos el Salmo 139, dice que Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro meditar. E incluso la palabra no ha llegado a nuestra boca y el Señor ya la conoce. El Señor lo conoce todo. El Señor conoce los caminos justos en los que tú andas. Aun cuando nadie te felicita por los actos piadosos que tú haces, el Señor los conoce. Y no hay uno de ellos que se quede sin recompensa. Pero por otro lado, el Señor conoce las mínimas maldades que hay en tu corazón. El Señor conoce el pecado que hay en tu corazón. El Señor conoce el corazón de los impíos, de los malos, y sabe qué es lo que hay allí en cada uno de ellos. Amados, ¿quién podrá esconderse del Señor? El salmista decía, si yo tomara las alas del alba y me fuera lejos, o tal vez me fuera a las profundidades del mar, allí, oh Dios, tú estás. Y el Señor conoce nuestros caminos, sean buenos o sean malos. Pero hay un aspecto aquí que podemos meditar, y es que la senda de los justos, que el Señor la ama, la va a conducir a la congregación de los suyos, pero el camino de los perversos perecerá. Perecerá. Amados, esta es la desgracia del hombre malo. Pero ahora miremos algunos aspectos importantes en nuestro pasaje, y es dónde está Cristo. Los aspectos cristológicos de nuestro pasaje. Y quiero que consideremos muchos que nuestro texto nos puede ofrecer. Vamos de nuevo al verso número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí no dice bienaventurado los hombres. Dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amados, sin lugar a dudas, este varón es Cristo. Este varón es Cristo, nunca anduvo en consejos de malos. Ahora, esto no significa que nunca haya escuchado un mal consejo. Lo que esto significa es que nunca se detuvo para obedecer el consejo de los malos. Y quiero decirles, hermanos, que hay muchos consejos que parecen buenos, pero son malos. Hay consejos malos que parecen buenos. Pensemos, por ejemplo, en uno de los consejos que le dieron a Cristo cuando Él ya va de camino a Jerusalén. Y se levanta Pedro por un instante y le dice, no permitas que esto en ningún momento te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás.
¿Por qué no pones tu mirada en las cosas del cielo antes que las cosas de la tierra? Pero lo que le estaba diciendo Pedro es que no mueras. Pero si Jesús no va a la cruz, no hay salvación. Así que para los hombres este puede ser un buen consejo, pero Jesús, que se deleitaba en la ley de Jehová, él pudo discernir que ser un mal consejo que pareciera muy bueno, muy piadoso. Amados, y es aquí donde debemos detenernos nosotros cada que alguien nos esté aconsejando. Vamos a pasar ese consejo por el filtro de las Escrituras. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esto? Y la última la tiene el Señor en su palabra. El Señor allí te va a decir qué es bueno y qué es malo. Muchas veces vamos a hacer un préstamo, ¿verdad? Para algún tipo de negocio, pero el préstamo es al gota a gota y aparte de eso tenemos que tener un fiador. Wow, pero es un buen consejo, hermanos. Date ese préstamo, ¿verdad? Y nosotros enseguida vamos. Pero aquí hay dos contradicciones. Un préstamo, ¿verdad? Ante el gota a gota, que es un impío, un usurero. Pero en segundo lugar, vamos y tenemos que llevar un fiador. Y el Señor dice, no seas de fiador. No te sirvas de un fiador para nada, ¿verdad? Pero nos estamos exponiendo a consejos todo el tiempo. ¿Cómo estamos reaccionando frente a cada uno de ellos? Jesús se enfrentó a los malos consejos, pero él pudo decir no. Pero el texto sigue diciendo, Jesús nunca estuvo en camino de pecadores. Las Escrituras dicen que Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nunca se halló mentira ni engaño en su boca. Podemos hablar acerca de la impecabilidad de Cristo. Podemos hablar acerca de la perfección de Cristo, de la otredad de Él. Nunca, a pesar de que siempre se relacionó con pecadores. Amados, no andar en camino de pecadores no significa no relacionarnos con los pecadores. No andar en camino de pecadores no es sentarnos tal vez en una silla donde se sientan los pecadores. Porque a veces nosotros somos tan literalistas en lo que leemos. Muchos cristianos hoy día están reunidos en lugares donde tal vez públicamente se comparten otro tipo de reuniones o espectáculos públicos y alguien pudiese decir, ¿qué hacen esos creyentes allí reunidos? Están en sillas de escarnecedores, están en el teatro, están en el lugar donde van los pecadores a divertirse. No estamos haciendo énfasis a eso. Amado, estamos hablando acerca de poder comportarse como ellos se comportan y Cristo nunca estuvo en este tipo de caminos. Nunca estuvo en camino de pecadores, nunca se prestó para hablar mal de otros. Pero a diferencia de esos, en la ley de Jehová siempre estuvo su delicia. Y cada que se exponía a una de las tentaciones, él podía decir, escrito está, escrito está. Porque estaba saturado de la palabra del Señor. Ella era su meditación de día y de noche, y los frutos que Cristo produjo fueron frutos prósperos. Sus hojas nunca se cayeron, siempre dio fruto en su tiempo, y todo cuanto hizo prosperó. Y basta tan solo que nos acordemos de su expiación. Isaías 53. Dice que después de haber hecho expiación por el pecado, dio linaje y la voluntad de Dios fue próspera en sus manos. Si podemos conocer a un hombre justo, a un hombre libre de pecado, a un hombre próspero, fue Cristo el Señor. Cristo el Señor. Amados, pero también podemos encontrar otra aplicación acerca de Dios, y está en el verso número 6. Y esta aplicación acerca de Dios habla acerca de uno de sus atributos, porque Jehová
Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Y aquí hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, hermanos. La omnisciencia del Señor. El Señor conoce todo de ti. Y con esto quisiera, amados, terminar en la mañana de hoy. Si tú estás aquí sin Cristo, tal vez, o eres un cristiano, pero estás aparentando lo que no es, el Señor te conoce. El Señor conoce tus pecados en lo secreto. El Señor está allí en lo secreto de tu habitación. El Señor te conoce tal como tú eres. Y si tú eres una persona que no te comportas como un justo, entonces tu senda, tu camino va a ser trastornado y finalmente vas a perecer. Vas a perecer. Cuando el Señor venga, va a probar tu corazón, así como el de Nabucodonosor cuando fue probado, y lo va a encontrar liviano, y entonces te va a echar fuera de él. Pero por otro lado, mis hermanos, todos ustedes que se deleitan en la ley de Jehová todo el tiempo, de manera constante, entonces sus caminos serán prósperos, y cualquier cosa que ustedes emprendan, entonces tendrá el favor de Dios. Y no les estoy hablando de recursos económicos. Les estoy hablando, hermanos, de la verdadera prosperidad que da Dios, y es el ser feliz. El ser feliz. No importa cuántas cosas tú puedas tener, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, tú serás un hombre muy infeliz. Pero no importa cuántas cosas te puedan faltar en la vida, pero si tú tienes a Cristo, tú podrás ser el hombre más feliz del mundo. Así que aquí está nuestra respuesta al tema. La felicidad del hombre justo está cuando la palabra del Señor es tu meditar todo el tiempo. La desgracia del hombre malo está cuando escucha el consejo de los malos y anda en el camino de los malos y sigue bajo las transgresiones de ellos. Que el Señor en esta mañana nos ayude a meditar siempre en estas gloriosas verdades.